Hola y bienvenido a un episodio más en Vive una vida extraordinaria. A partir de este capítulo y por los próximos 5 o 6 voy a compartir contigo algo muy personal. Y todo sucedió desde que en varias ocasiones a lo largo de estos 2 meses esta pregunta ha surgido de manera constante. Por mis águilas, mis alumnas, personas que me conocen y que han leído, me han preguntado: Ana Paola, ¿por qué tu libro aún no está en audiolibro? Y esta era una idea que hace unos años surgió dentro de mi cabeza, pero la realidad es que dentro de varios proyectos no le había puesto la atención, el enfoque, el tiempo, y probablemente simplemente había evitado o lo había dejado en el baúl de los recuerdos. Hoy, a partir de este episodio, voy a compartirte lo que es Reborn, este libro que comenzó con un sueño y a lo largo del proceso se fue convirtiendo en una forma de comunicar una parte de la historia que ha sido también la puerta de apertura para otras historias de sanación y de transformación. Así que hoy comienzo con Reborn. Reenciende el poder de tu alma y vuelve a nacer. El camino para transformar cualquier reto en oportunidad. Un adelanto de Reborn. En noviembre de 2022 tomé la decisión de escuchar el llamado de mi alma, a compartir de forma fácil las lecciones de mi propia historia de transformación. Al principio, cuando en sueños la idea de Reborn apareció, mi primer pensamiento, además del miedo, fue: ¿por qué tendría que contar mi vida? Cada uno tiene la propia. De inmediato, el mensaje de Dios fue: la razón por la que te permití vivir los retos, las oportunidades y las lecciones fue para que lo compartas y puedas ser de inspiración a las personas correctas, de que ningún invierno, abismo o problema es para siempre, solo nuestras almas lo son. A través de este libro, mi propósito es poner al servicio las lecciones aprendidas detrás de las vivencias retantes para que tal vez puedas reflejarte y encontrar en lecciones una forma práctica y simple de aplicarlo a tu propio camino de vida y transformación, descubriendo que estamos en este mundo con el privilegio de vivir y ese es el verdadero regalo. Reborn es el compendio de lecciones que Dios y la vida me han regalado hasta ahora para transformar la historia de una vida vacía, de lucha constante y sin sentido, a una experiencia de vida plena, llena de paz, tranquilidad y abundancia extraordinaria. Esa vida también está preparada para ti, para vivir y dejar de sobrevivir, y al descubrirla, quizá tú también te atrevas a ser de inspiración para otros a vivir la suya. Bienvenida a escribir un nuevo capítulo en tu vida. Introducción. Si estás aquí, estoy segura de que algo estás buscando. Soy fiel creyente de que todo aquello que estamos buscando también nos busca a nosotros. Así que prepárate para encontrar. Este libro es el resultado de una serie de descubrimientos, retos, luchas internas, regalos, milagros y experiencias que el universo me ha permitido pasar y que estoy segura de que vienen con un propósito mayor. Hay un concepto que me encanta para describir este proceso: ventana de retrospección, o como yo le llamo, el espejo retrovisor. Es el tiempo que transcurre entre un hecho que nos duele, nos reta o nos marca y el tiempo intermedio en el que entendemos por qué pasó. Ese es la ventana del aprendizaje. Esa ventana de retrospección nos permite tomar la lección y liberarnos de la emoción que le hemos atribuido. Y la única diferencia y lo que hace que eso pueda ser una enseñanza en nuestras vidas es en qué nos enfocamos. Mi vida no ha sido mejor o peor que la tuya, simplemente ha sido. Y en este libro encontrarás una serie de historias que fueron resignificadas, historias que al transformarlas y ser completamente curiosa, me llevaron en un par de años de vivir de una vida enfocada en el éxito, una vida vacía, abrumada, deprimida y sin sentido de servicio, a una vida de expansión, plenitud, legado y también de impacto exponencial. A través de estas vivencias comprendí lo que estuvo ahí siempre, pero que yo no veía. Estaba tan ocupada en crear el futuro porque creía que eso quitaría el dolor del pasado. Era el mismo cielo, era el mismo sol, eran las mismas calles, la misma relación con todos a mi alrededor, pero yo no era la misma. Algo a través de estas vivencias se había transformado, un velo se había caído. Era una imagen muy similar a cuando sales de bañar y te miras en el espejo empañado. Debajo de esa bruma estás tú, pero es solo hasta que limpias el espejo que puedes verte como eres y ser limpio, sonriente, un ser vivo.
quiero agradecerte porque inicialmente mi intención con este libro era impactar e inspirarte a vivir la vida que mereces, pero te soy honesta, con cada página, con cada historia en la que abría mi corazón al escribir, volvía a vivir, volvía a sentir y entender. Mi objetivo principal era despertar tu real esencia con cada página y terminé con cada una de ellas despertando aún más la mía. Creo que sin querer también me llevo un regalo y un tesoro escondido que no imaginaba que sucedería. Gracias, porque este libro comienza como un paso de valor, de que una o muchas vivencias en esta historia resuenen con tu propia experiencia y puedas descubrir el atajo hacia una vida extraordinaria y terminar como un compromiso cotidiano propio de fortalecer el propósito por el que estamos en este mundo. Prólogo. Recuerdo cuando vi a Ana Paola por primera vez. Nuestro encuentro fue en Bali, en un retiro espiritual que yo estaba dirigiendo. Y en ese primer encuentro recuerdo su sonrisa amplia, sus pasos firmes, sus brillantes ojos, su aire de sabiduría que no podía venir sino de ese tipo de personas que vienen de resurgir como el ave fénix del dolor. Sentía una mujer fuerte, pero no esa fortaleza que viene de la máscara o de la coraza de hierro, sino de alguien que tuvo el coraje de quitársela para desnudar su verdadera esencia, la que todos un día olvidamos. Respeto inmensamente a Paola por esta historia que deja plasmada en este libro. Respeto a las mujeres que, como ella, han dejado de temerle a la oscuridad por la que atravesaron y más bien decidieron iluminar su historia para ponerla al servicio de la humanidad. Por eso, en este libro es imposible que no te encuentres en alguno de sus dolores, de sus adversidades, su falta de amor propio, desconexión con la vida. Yo también me vi en ella en cada párrafo, en cada rincón de la historia personal de Ana Paola. Te darás cuenta de que no estamos separados, que somos uno y que el llamado del dolor por el que todos atravesamos es para descubrir la inmensa fuerza que existe en nuestro interior y para todos los que un día como ella nos cansamos de sufrir y le pedimos al cielo otro camino, el que nos conduce a experimentar un amor de Dios. Estoy segura de que a través de este libro, Paola encenderá en ti una chispa de esperanza. Las lecciones de valentía que comparte iluminarán un nuevo sendero en tu corazón, pues el camino que ella ha transitado, aunque repleto de retos, es el más sagrado de todos, el descubrimiento de que Dios siempre ha estado con nosotros. Paola nos recuerda que el verdadero viaje es el retorno al hogar, un proceso de desaprendizaje que aviva tu luz interior. Renacer es una invitación a morir a las culpas, al autosabotaje, al victimismo, a ser desobedientes de las creencias limitantes y que sin importar qué tan hondo lleguemos, resucitemos a nuestra verdad, esa que nos hace libres y de la que vino Jesús a hablarnos. Disfrútalo porque no es solo su historia, también es la tuya, la mía y la de todos cuando entendemos que somos uno. Con amor profundo y toda mi admiración para esta mujer valiente que ha convertido el dolor en lecciones transformadoras de vida, Merce Villegas. Burnout. Capítulo 1. El Génesis. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo. Génesis 1:1. Ahí estaba ese 17 de diciembre después de haber tenido una mirada a mi futuro. Observaba, veía, sentía todo el fracaso que era mi vida. Una relación rota con mi hijo, sin vínculo, una relación de enojo y de frustración con su papá, una bulimia omnipresente en mis mayores momentos de ansiedad. Vivía vomitando y tratando de encajar en un cuerpo para sentirme amada, y además con un negocio que no llenaba mis estándares de éxito. Durante todo ese año le puse curitas y morfina al dolor, por medio del alcohol, de pensar que todo estaba bien, por medio de salir, viajar, haciéndole creer a mi mente que todo en algún momento cambiaría. Recuerdo perfectamente cómo Roberto, mi healer, ese día abrió la puerta del closet en donde estaban guardados mis más dolorosos recuerdos, los más profundos, esos que dolían hasta los huesos, que dan pena, de los que no me atreví a hablar, los recuerdos que no me atreví a ver. En el momento en el que se abrió esa puerta, abrió también la caja de Pandora. Salió proyectado todo el dolor. Empecé a sentirlo nuevamente, comencé a sentir como todos y cada uno de esos momentos revivían en mi vida. Los reviví, los resentí, los volví a vomitar. Y ahí me vi tirada en el suelo, viendo toda la mierda que había durante muchos años amontonado. Los abusos, fracasos, el abandono, el rechazo. 30 años de situaciones, de problemas. Pero realmente eran 30 años de malos momentos y problemas, o mi mente me estaba jugando mal y simplemente había elegido desaparecer los buenos momentos que había tenido. Y tal vez sí, había una posibilidad de cambio. Tal vez había una luz a la distancia.
Y en ese momento vi a esa yo destruida, a esa yo en lágrimas, a esa yo en el suelo. Sentía como todo estaba trastocado, como ningún área de mi vida realmente estaba en el lugar en el que yo quería que estuviera. Todo estaba mal, salir de la ecuación. Esa era la forma de terminar con esto. La realidad es que no quería morir, pero ya no quería sentir lo que sentía. ¿Pensaba en mi hijo? Claro, pensaba en cómo le estaba haciendo daño. ¿Era mejor para él que yo no estuviera ahí? ¿Pensar en mi familia? ¿En quién? Simplemente yo les traía dolor. ¿Pensar en quién? ¿En mí? ¿Cuál era mi futuro prometedor? Ninguno. Y la realidad es que me caí. Me puse entre la espada y la pared diciendo y decidiendo entre la vida y la muerte. Y ahí estaba debatiendo, luchando y viendo la vida pasar frente a mis ojos. Y por un momento algo dentro me dio una señal de vida, un destello de luz interna, una luz que tal vez nunca había visto, pero susurró a mi corazón. No había pies ni cabezas, pero me invitaba a alejarme de eso que realmente dolía. Era ahora o nunca. Podía sujetarme de ese pequeño destello de luz o sumirme para siempre. ¿Valía la pena? ¿Tendría la fuerza? Miles de dudas bombardearon mi mente, pero en esos momentos de decisión es en donde se forja nuestro destino. Y en ese momento la luz creció, solo un poquito más, solo una vez más, solo un intento más. Y fue ahí en ese momento que, como un gato que ve sus 9 vidas y tiene la última en sus manos, elegí darme una última oportunidad. La última oportunidad a esta vida, no sin antes advertirme que era la última, no sin antes voltear a ver y decir no hay otra oportunidad, no hay una chance más. La oscuridad había tapado mi alma, había llenado mi vida. La oscuridad se convirtió entonces en la clave para empezar a buscar la luz. 17 de diciembre del 2021. Recuerdo ese día, el 17 de diciembre del 2021, mi socia y yo habíamos decidido darnos unos días para descansar, enfocarnos en nuestra vida personal después de casi 2 años de invertir cerca de 16 horas diarias en nuestro proyecto de éxito. Ese fue el día que también elegí para tener una primera cita con mi destino. Había agendado una primera sesión con Roberto, un healer del que en el último año había escuchado prácticamente todos los días, pero no sentía el llamado, o tal vez simplemente no tenía el valor de ver. Esa mañana podía sentir la común y familiar carga en mis hombros. En mis días era normal sentir, dormir y sentir al día siguiente que no había descansado. Despertar y arrancar el día por inercia era parte de mi día a día. Sentir una tristeza constante y creciente y sentir que no importaba que hubiera vivido nunca era suficiente. Era insensible al dolor, lo sentía familiar, como de casa. Ni siquiera me daba cuenta de lo que vivía. Mi rutina era despertar, sobrevivir, dormir y repetir. Y en esos momentos vivía esa vida, con dolor, con enojo, en frustración, arrepintiéndome por no haber tomado oportunidades en el pasado, soñando y pensando siempre en el futuro. Soñando que una vez que alcanzara el negocio exitoso, el cuerpo delgado, una vez que le pegara el $1,000,000, todo cambiaría. Todos los días vivía diciendo lo que viene va a ser increíble. Vivía ahí en un futuro prometedor y a la vez sentía mucho arrepentimiento y me flagelaba por todas las cosas que no había aprovechado en el pasado. Todos los momentos en los que me había equivocado, y si hubiera. Qué bruta era por no haber tomado esas oportunidades de una vez en la vida. Abrí la computadora y me conecté, y pude ver en el recuadro de mi Zoom una cámara cansada, una cara cansada. Eran las 10 de la mañana y las ojeras ya adornaban mi rostro. Roberto, con una energía fuerte, presente y centrada, comenzó a escucharme. Y así pasaron cerca de 45 minutos, en los que muchos momentos contuve las lágrimas. Yo no era una mujer débil para andar lloriqueando, pensaba, y mucho menos con alguien que no conocía. Él se dedicó a escucharme como pocas veces alguien me había escuchado. Habló poco, mas en algún momento me dijo, tienes que voltear a ver a ese niño. Fue muy interesante que en primer punto se refiriera a mí como un niño, y eso llamó mucho mi atención. Pero también, inconscientemente, me hizo reflexionar en que quizá no era solo a mí a quien había que voltear a ver, sino a mi propio hijo. ¿Cuántas veces lo había dejado de ver? ¿Cuántas veces no le había puesto atención? ¿Cuántas veces lo había ignorado? ¿Cuántas veces él había buscado mi mirada y no había obtenido nada? Fue el primero de muchos golpes de realidad. Toda esa sensación y sesión fueron golpe tras golpe en los que sentí como todo lo que yo creía que había solucionado con años de trabajar en mí y sanar, se burlaban de mí. Me percaté que por años había escondido todos esos dolores detrás de la puerta del closet, o mejor dicho, los escondí en un cuarto, porque realmente era mucha mierda.
Durante esa sesión recuerdo haber sentido el momento exacto cuando Roberto abrió la puerta del cuadro y me dijo: no puedes esconderlo más, no vas a esconderlo más. Internamente sentí su voz diciendo: para sanar necesitas verlo. Me aterroricé, me paralicé de miedo al ver toda la mierda que por años había cargado. Me dio mucho miedo ver todo lo que había escondido por años, las heridas profundas que habían intentado ignorar y que había tratado de curar con curitas. Me dio mucha vergüenza ver hasta dónde había dejado caer mi vida, hasta dónde me había permitido llegar. Me dio nostalgia voltear y ver los años que había dejado pasar y que ahora se veían como tiempo perdido. Durante años no me permití sentir por tener que ser la fuerte, por tener que mantener el rumbo, por tener que ser la que tenía que saber a dónde ir. Haber sido la que tenía que tomar las decisiones, la fortaleza de mi casa, la roca, la que no llora, la adulta, la madura. Por todo eso no me había permitido sentir, no me había permitido llorar, no me había permitido hacer drama. Eso nunca es bien visto, nunca es aceptado. Los fuertes no lloran, los fuertes no se caen. Adormecí el dolor con cursos, proyectos nuevos, alcohol, Netflix, redes sociales, amigos, fiestas, socialité, viajes, éxito laboral. Cada vez tenía más. Más amigos, más reuniones, más cosas, mejores experiencias y a la vez cada vez tenía menos. Cada vez me sentía más vacía. Y la realidad es que en ese momento, desde ese lugar oscuro y sombrío, pensé: probablemente la solución sea terminar rápidamente con este dolor, no estar más en este mundo. Me vi a mí misma tomando la elección. ¿Qué se sentirá saltar por ese puente? Por una parte lo pensaba para deshacerme de mi propio dolor, pero por otro lado lo estaba pensando por mi hijo. ¿Le quiero dejar toda esta mierda? Lo que había dicho que no quería repetir no solamente lo estaba haciendo, sino que lo estaba empeorando. Sentía que yo había tenido por lo menos la compañía de mis hermanos. Y yo era tan egoísta que había decidido que el mío iba a ser hijo único. No solamente le estaba dando todas mis cargas, sino que además le estaba dando en soledad. Lo estaba dejando solo en ese momento sombrío, en ese momento de dolor. Había una lucha interna en mi interior. ¿Valdría la pena una última vez? ¿O eran patadas de ahogado? ¿Y si no funciona? ¿Y si solamente estoy prolongando el tiempo de la agonía? Fue ahí donde brilló débilmente la luz minúscula y diminuta de esa niña que un día fui. Esa niña con sueños que solía sonreír, amar, vivir. Tuve la mínima esperanza de un último estirón, ese último esfuerzo en la carrera, cuando sentías que ya lo habías dado todo, cuando crees que ya no hay nada de dónde más sacar fuerzas, cuando te rindes a tus creencias, a tus fuerzas y solo sueltas y confías. Ese breve momento en el que vibras en tu frecuencia real, en el que recuerdas tu esencia verdadera, ese momento en el que te sostienes mientras das un paso más, donde te mueres, sí te mueres, pero solo para dejar de sobrevivir y comenzar a vivir. El incendio. A veces es necesario morir para volver a apreciar la vida. ¿Cómo podrías disfrutar el arco iris si no existiera la tormenta? Todo eso que sucedió aquel diciembre y fue únicamente la señal de un cúmulo de situaciones que me llevaron a un burnout. Pero ¿qué es lo que lleva a un burnout? Cosas tan sencillas como que para ser infeliz solo tienes que eliminar todo lo bueno que hay en tu vida. Y esa frase poderosa se basa en 3 cosas que hace nuestra mente: generalizar, distorsionar y eliminar. Y lo hace con la única finalidad de preservar energía. Hace unos días estaba en casa de mi tía y un primo que vive en Canadá había venido de visita. Su mamá organizó un pastel por su cumpleaños. Mientras conversábamos acerca del próximo ciclo escolar, recordábamos las vivencias de las compras de útiles. Hablábamos de lo delicioso que era caminar por la mochila cargada con olor a nuevo. Y de pronto me quedé en pausa un momento y sonreí. Recordé que mi mamá terminaba de forrar nuestras libretas justo la noche antes de entrar a la escuela. Al principio le tomaba más de lo normal porque éramos 4 hijos, pero también porque además de forrar libros y libretas entre 12 y 15 por niño, las planchaba con el único propósito de que se vieran bellas. Eran 4 hijos y aún así llevábamos libretas y libros con el plástico planchado, los colores etiquetados, los estuches acomodados y cada una de esas tenía detalles con impresión de amor. Hubo un momento en mi vida en el que yo simplemente había eliminado eso. ¿Cuántas cosas como esas había tenido que eliminar para vivir una vida miserable? La razón de mi burnout tuvo que ver con mi percepción, con mi enfoque y con quién estaba siendo yo. En ese momento, en todas las áreas de mi vida, mi cuerpo, salud, relaciones personales, pareja, crianza de mi hijo, había un problema mayúsculo. Todas las estaba metiendo en un mismo recipiente, todas las estaba pasando por el mismo filtro. Veía mi vida en un problema permanente. Veía las situaciones como algo que no era posible cambiar, era repetitivo. Me había acostumbrado a vivir en una rutina comúnmente amargada, triste, sin sentido. Además era progresivo. Era como afuera y adentro.
No había una sola área que yo pudiera sentir o pensar que se salvaba. Yo estaba viendo la relación completamente rota con mi pareja, el declive de mi cuerpo en el que no me sentía cómoda. No tenía salud. Mi amor propio dependía de lo que los demás opinaran de mí. Muchas veces ni siquiera era lo que ellos opinaban, sino que realmente yo era la que se proyectaba en ellos. Veía mis finanzas y no estaban como quería. Veía mi vida y sentía que el tiempo se estaba acabando. Sentía que cada vez avanzaba más el tiempo, pasaban más años y sentía que no me movía del lugar. El panorama era completamente oscuro y opresivo. El común denominador en esa vida, las relaciones, las finanzas, el cuerpo y en todas las áreas, era yo. Era personal. Yo soy quien está mal. Yo soy quien hace, quien no entra en la ecuación. Mi memoria selectiva me hacía repetir todos los días lo que no había cumplido, las cosas que no había logrado, las situaciones en las que me había fracasado. La pandemia intensificó esos sentimientos, pues además de los problemas individuales, estábamos en incertidumbre, en miedo, desconfiándonos de otros. Durante la pandemia cambiamos nuestras rutinas. Un miedo constante, pantallas en todo el día, sin acceso al sol, a la naturaleza y lo más difícil, estábamos solos con nuestros pensamientos, lo que acentuaba el diálogo interno. Esto reveló la revista Science. En 11 estudios encontramos que los participantes no disfrutan pasar entre 6 y 15 minutos en una habitación consigo mismos, haciendo nada más que pensar, sino que prefieren actividades exteriores y que muchos, 67%, prefieren un choque eléctrico antes que quedarse solos con sus pensamientos. La mayoría de la gente parece preferir hacer algo antes que nada, aun cuando ese algo sea negativo. Los estudios muestran que la mente es difícil de controlar, sin embargo debe de ser particularmente difícil dirigir nuestros pensamientos en una dirección placentera y mantenerlos ahí. Y destaco esta frase: a la mente sin dirección no le gusta estar sola consigo misma. Y sin duda en ese momento mi mente era eso, una mente sin dirección. Siempre me he imaginado a mí misma con un fuego interno y lo relaciono a aquella frase: el fuego sin dirección es un incendio forestal, pero el fuego dirigido puede iluminar y dar calor a toda una aldea. ¿Cuántas veces me había dejado llevar por miedo, por creencias y mentiras que por años me había contado? Era hora de morir, perderle el miedo a la muerte para entonces comenzar a vivir. Desarrollo personal como aprendizaje. Hay una diferencia entre conocer la información de desarrollo personal y tener un desarrollo personal, y ello está relacionado con un momento en el tiempo en el que experimentamos saciedad o hartazgo de nuestra situación actual. Elevar la conciencia comienza con una búsqueda de preguntarnos algo para cambiar dónde estamos. Tal vez esa pregunta es: ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Quién soy? Es una búsqueda constante, pero creo que todos los seres humanos tenemos ese regalo o curiosidad, ese regalo de preguntarnos: ¿hay algo más? ¿Y si puedo acceder a ello? Eso me sucedió hace unos 10 años, aunque quiero pensar que empezó mucho antes. Pero hace 10 años comencé a ponerle atención porque sentía un deseo de pensar que al desarrollarme podría acercarme a una vida de abundancia económica. Y a su vez creía que lograr esa abundancia económica lograría que la gente me reconociera y lograría la magnífica felicidad. Pensaba que si el común denominador era escasez y problemas económicos, en los momentos en los que veía el sufrimiento de mis padres, el mío, el de los demás, significaba que cuando no tienes, las cosas están mal, pero cuando tienes, las cosas deberían de ir bien, ¿no? Así que las personas que yo identificaba como referentes del éxito decían: lee libros. Y empecé a leer libros. Piensa y hágase rico, las leyes del éxito, cómo ganar amigos e influir en las personas, desarrolla el líder que hay en ti, despierta el gigante interior. Empecé a leer todo tipo de libros de autoayuda y desarrollo personal, a asistir a conferencias, a escuchar mentores, a personas que hablaban de ese tipo de secretos. Estaba enfocada en encontrar las claves, las cosas que los habían llevado a lograr y alcanzar el éxito económico, el éxito de felicidad, el éxito de las relaciones, el éxito. En mi mente comprendía que seguramente había algo en un libro, en una reunión, en una conferencia que me llevaría a lograr eso. Yo quiero eso, quiero esa felicidad, esa plenitud, sentirme viva. Yo también quiero sentir que estoy aquí por una razón, quiero encontrar mi razón. Lo fui haciendo. Fui leyendo, llenando mi mente de información, escuchando, asistiendo a eventos. Pasaba el tiempo, avanzaban los días y mi enfoque estaba muy claro. Hasta que me daba cuenta de que nada de eso parecía estar funcionando, y mientras más avanzaba, más me iba decepcionando. ¿Qué estoy haciendo mal? He leído todo acerca del tema, he visto todas las conferencias, he asistido a todas las reuniones y no avanzo. Me estaba enfocando en el resultado y ese estaba atado a ciertas reglas para saber que lo había logrado. ¿Cómo sabría que había logrado el éxito? Para mí, ¿qué significaba el éxito?
en mis reglas personales. Para ser exitosa tengo que tener $1 millón en el banco, vivir en Nueva York, manejar un Ferrari, viajar de vacaciones a Bali, etc. Y honestamente, con las limitaciones mentales que había crecido, alcanzar esa situación no iba a ser sencillo porque requería transformar mis creencias y hasta ese momento no había una alineación en mi identidad. ¿Cómo iba a saber eso en ese tiempo si estaba completamente dormida en conciencia, en mi mente subconsciente? Yo no era la persona que pudiese crear esa vida. Lo que había sucedido durante todos esos años es que el conocimiento adquirido había sido conocimiento superficial. Para ponerlo en contexto, imagina que tienes un librero en casa y cada semana compras un libro y lo pones ahí. Por más libros que pongas, el librero no puede hacer algo con ellos. Eso era lo que me pasaba. Estaba ahí, pero fuera de mí. Así lo veía. Todo estaba ahí almacenado, guardado, pero no era útil, no era parte de mí. Eran conceptos que no habían bajado al entendimiento. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? ¿Qué fue lo que realmente hizo el cambio? Lo que hizo el cambio fue un cambio en mi mentalidad. Dejé de ver el fin por el fin, el resultado por el resultado y empecé a ver el progreso. Porque realmente lo que importa no es tanto la meta, sino en quién te conviertes mientras logras el objetivo. De todas formas, pasaremos suficiente tiempo en los procesos. ¿Por qué entonces disfrutar solo cuando logras el resultado? Cambié la aproximación y en lugar de enfocarme en el futuro, comencé a enfocarme en el presente, a respirar en el ahora, a dar pasos firmes ahora. Empecé a ver que también podía disfrutar el proceso y lo poderoso es que en un lapso de 1 año superé por mucho lo que durante 10 años había logrado o aprendido. Los conceptos que conocía, que había escuchado, dejaron de ser importantes. Solo había un ahora. Por eso, cuando la gente me dice, eso ya lo he escuchado, les pregunto, excelente, me da gusto, entonces, ¿ya vives la vida que quieres? Y si la respuesta es negativa, entonces sí, lo has escuchado, pero no lo has internalizado, no has hecho el paso de bajarlo al corazón. Si no estás viviendo lo que deseas, requieres hacer consciente que es hora de internalizar. La belleza de internalizar los conceptos y volverlos míos es que ya no eran un concepto, ya no eran la idea de alguien más. Ahora era aquello que yo estaba sintiendo. ¿Qué significaba para mí ese concepto? Y cómo ahora yo lo hacía parte de mí y lo vivía. Por eso me es fácil ahora compartirte estos conceptos aplicados a la vida. Por eso te toparás tanto con metáforas en este libro. Porque una vez que los haces tuyos, has anclado una emoción a ellos. Ahora no hay forma de que se te olviden. Quedaron impregnados con tu aroma especial. Esa parte del proceso es la más poderosa. ¿Cómo lo transformo, lo transmito y lo internalizo? Este nivel de conciencia implica mucha presencia y nos lleva a entender que no somos piezas terminadas, que no hay un evento simbólico en la vida, no hay un retiro simbólico, no hay un libro, una frase, sino que es el conjunto de prácticas las que se hacen en el todo. Son el conjunto de lecciones y de decisiones. Para mí, bajar este concepto se volvió muy sencillo. No se trata de que seamos seres extraordinarios, se trata de que seamos seres ordinarios que tomamos todos los días decisiones extraordinarias. En la medida en la que tomamos decisiones extraordinarias, empezamos a accionar alineados a estas decisiones y a manifestarnos alineados a esas decisiones. Elegir el camino de elevar la conciencia no es para todos. Es un camino que requiere atención, presencia, porque las situaciones externas no las vamos a cambiar. Las situaciones externas y en específico los imponderables no los podemos modificar. Lo único en lo que sí podemos influir es en nuestro mundo interno. ¿Qué significa lo que está sucediendo? ¿Qué significado le doy a lo que está pasando allá afuera? ¿Cómo lo tomo? ¿Cómo lo respondo? ¿Cómo lo observo? Y después, ¿cómo lo transformo? ¿Y cómo hago para que esto me deje un aprendizaje? ¿Quién soy yo ante esta situación? ¿Qué puedo hacer en esta situación en este momento? Y aquí es donde comenzamos a darnos cuenta de que el camino del líder es un camino sencillo, pero no es un camino fácil. ¿Y a qué me refiero con fácil? A que ese camino necesita que estemos todo el tiempo disponibles y dispuestos a aprender, a tomar nuevas experiencias, porque si nos presentamos como una persona que ya sabe, que ya escuchó, leyó y vivió, entonces perdemos la riqueza de experimentar, de llevarnos el aprendizaje, dejamos de lado la posibilidad de vivir nuevamente esta experiencia, al aplicar el aprendizaje de la experiencia que ya habías vivido en otro momento.
Pero hoy, siendo la persona que eres, ¿cómo vas a experimentar eso? ¿Cómo lo vas a vivir ahora? ¿Cómo lo vas a transformar? ¿Cuál va a ser tu nueva lección? ¿Cómo puede este aprendizaje servirme a mí y al colectivo? ¿Cómo ahora puede ser este aprendizaje no solamente parte de lo que conozco, sino que ahora puedo ser ejemplo e inspiración para los demás? ¿Cómo puede mi experiencia ahora ser parte de esa conciencia colectiva para entonces transformar y ser un líder de referencia? Cuando hablo de líder no me refiero a una persona que tenga un lugar para que le sirvan. Hablo de una persona de servicio, del líder que es el que se levanta, que toma acción, riesgos, que se reta, crece y se convierte en una opinión en el universo con un aprendizaje que probablemente pueda servir a otros, que a su vez se ayuden de lo que este líder eligió ser. El camino del líder es sencillo, pero no es fácil, dijimos. Requiere presencia constante, valentía para entender que nuestras elecciones son constantes y dejan una huella en el universo. La valentía para saber que todo lo que estamos haciendo tiene un fin y un propósito mayor.